Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme en otro video en este canal. Y pues hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a comenzar con esta aplicación de Nomad Sculpt, que es una aplicación para iPad. Y lo primero que voy a hacer es, cuando se abre un documento nuevo, sale esta esfera. Entonces yo le voy a bajar la multiresolución y voy a utilizar mi herramienta de mover, le voy a bajar la intensidad y le voy a subir todo el tamaño para poderla jalar desde la parte de abajo, desde donde termina. Ahí, como ven, ya tenemos más o menos una especie de forma de huevo invertido. La voy a aplastar un tantito del frente. Fíjense que ahí el cuadrito verde de la esquina superior derecha dice que mi vista está en right, o sea, la estoy viendo desde el perfil derecho. Eh, entonces, con la misma herramienta de mover, lo que estoy haciendo es bajar el tamaño del pincel para poderla mover en menos lugares. Y bajé la escala de mi esfera, la multiresolución de mi esfera, porque es más fácil mover menos polígonos que mover muchos. Cuando la esfera se ve así como muy lisita, son muchos polígonos, muchos. Entonces, cuando reducimos la multiresolución, bajamos el número de polígonos y es mucho más fácil moverlos, es mucho más fácil trabajar con ellos. Entonces, ya tenemos más o menos esta forma de huevo invertido, que ya le hicimos un poquito también la forma del cráneo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con la misma herramienta de mover, voy a empezar a aplastarla un poquito, pero un poquito nada más de los lados. Para esto el tamaño tiene que ser grande. Voy a subirle la multiresolución y voy a utilizar mi pincel normal, mi pincel redondo. Fíjense que lo tengan en subtraer, como lo vieron ahí, para que podamos quitar volumen, para que podamos hacer estos pocitos, estos hoyos en nuestra figura que tenemos aquí. Ok, a continuación voy a utilizar mi herramienta de smooth o de suavizar y voy a comenzar a suavizar estas oquedades que acabamos de realizar, ¿no? Entonces, ya más o menos así suavizadito, una cosa que me falta por hacer es hacerle el puente de la nariz. Voy a subirle toda la multiresolución y para que ustedes vean la diferencia al momento de pulir, al momento de suavizar. Y otra vez viéndolo desde el perfil, con la herramienta de mover, voy a empezar a presionar aquí en medio para empezar a crear el hundimiento de la glabela, que es lo que une, digamos, la parte frontal del cráneo con el arco de las cejas y el puente de la nariz, ¿no? Esto es cosa de ir experimentando. Ustedes húndanlo hasta donde ustedes crean que les gusta. Si no les gusta, es igual que Procreate. Con tap con dos dedos deshacen los cambios y tap con tres dedos rehacen los cambios. Entonces aquí no hay problema. Voy a seguir con mi herramienta de mover y vamos a ver qué más le podemos hacer a esto. Vamos a apachurrarle un poquito más ahí donde son las sienes y vamos a ver, a vamos a añadir una nueva primitiva. Las primitivas son estas formas predeterminadas que vienen, que es esta esfera. Yo le subí la multiresolución a esta a un 6, aparece en un 5 por defecto, pero me gusta que se vea ya un poquito más lícita, que concuerde más con el acabado que ya tengo en la forma de este rostro que estoy haciendo. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser tratar de escalarla y acomodarla. Si ustedes se fijan ahí en el gizmo, que es esta figura que sale ahí, me sale esa flecha roja que es para mover sobre el eje X, la flecha verde es para mover sobre el eje y la flecha azul es para mover sobre el eje Z o sobre el eje de la profundidad. Entonces la roja nos mueve de lado a lado, la verde nos mueve de arriba a abajo y la azul nos mueve hacia adelante y hacia atrás. Y con eso lo que quiero pues es tratar de acomodar esta esferita
que va a ser mi globo ocular. En la parte de arriba le di a Mirror para que me ponga dos esferas en la misma capa y así no tener que repetir el procedimiento y atinarle a qué tanto lo introduje o qué tanto la moví hacia los lados, ¿no? Sino que se acomoda exactamente igual. Si no te gusta cómo está quedando, si se te hace que el ojo quedó muy chiquito, entonces lo bueno de no fusionar aquí todavía, de no hacer un voxel merge, es que puedes mover el cráneo que acabas de hacer y puedes mover las cuencas oculares, que son esas oquedades que hicimos donde está depositados los ojos. Las puedes mover un poquito para atrás, un poquito hacia arriba, para que te deje ver algo más del ojo y a tu personaje se le puedan ver los ojos más grandes. Recuerda que esto que estamos haciendo es un rostro estilizado, entonces debe de obedecer más o menos a la anatomía, pero debe de verse más caricaturesco, más bonito, más no tan súper realista, ¿no? Voy a introducir otra esfera y me la voy a escalar, la voy a hacer más pequeñita y la voy a llevar hacia el frente y tratar de acomodarla ahí donde quedaría la nariz. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí primero la voy a validar. Necesito validar las primitivas que voy insertando para poder trabajar con ellas. Ya que la validé, ahora sí con mi herramienta de mover, la voy a jalar de la parte de arriba y me la voy a llevar tratando de unirla con la glabela, con esa parte que te digo que une el arco de las cejas con el puente de la nariz. Y voy a intentar darle forma con la misma herramienta de mover. Voy a empezar a jalarla hacia arriba, hacia abajo, tratando de hacerle puntita a la nariz, sumiendo un poco los laterales para que me concuerde con la caída de ese arco que se forma en medio del rostro a causa de las cuencas oculares. Y si te fijas, no he dejado de utilizar la herramienta mover. Aquí lo que estoy haciendo es trabajar con un tamaño de pincel muy chiquito, extendiéndola hacia los lados y extendiéndola hacia adelante desde una vista de gusano o una vista desde abajo para poder hacerla más picudita. Entonces que se me haga como una especie de triangulito ahí en la parte de abajo de la nariz, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora, pues voy a hacer un voxel merge, voy a unir estas dos primitivas que son el rostro y la nariz, pero si te fijas, los ojos me salen todavía en un color café más oscuro cuando están inactivos. Esto es porque los ojos y los otros volúmenes no los he unido todavía, no los quiero unir todavía. Los ojos es lo último que voy a trabajar, ¿ok? Esto lo estamos haciendo más que nada para darnos una idea primero del acomodo de las facciones. Entonces, ya que uní las primitivas del rostro que hice y de la nariz, lo que sigue es suavizar con el pincel de Smooth, de suavizar, y aquí también utilicé el pincel de Flatten o el pincel de aplanar para crear una superficie más, ¿cómo decirlo? Pues sí, más plana, como más afiladita. Y también voy a utilizar cuando haga eso mucho mi pincel de pinch, que es como de pellizcar. ¿Qué hace el pincel de pinch? Si ustedes lo aplican sobre una superficie completamente redonda, no les va a hacer absolutamente nada. El pincel de pinch lo que hace es que cuando encuentra bordes, los va juntando cada vez más hasta que ese borde se hace bien afiladito. Entonces esto nos sirve mucho para marcar facciones, como por ejemplo la diferencia entre el plano inferior de la nariz y el plano superior, que se note dónde termina todo lo que es así redondito, bonito, y dónde empieza todo lo que es un poquito más plano, más afilado. Entonces aquí cuando estoy haciendo las fosas nasales, si se fijan, había unos polígonos, unos voxels que quedaban como muy abiertos. Entonces ahí es un buen momento para hacer un remallado. ¿Qué quiere decir? Que conforme vamos
moviendo nuestros volúmenes, a veces con la densidad que tiene de polígonos no es suficiente y al moverlo, al estirarlo, esos polígonos se abren mucho. Entonces es como si tú le dieras un trancazo a una tela de mosquitero y quedaran así la malla pues toda movida, ¿no? Un remesh o un remallado lo que hace es volver a acomodar esa tela, ese cuadriculado de la tela, de los píxeles, de los voxels, porque aquí no son píxeles, aquí son voxels, o polígonos, y nos los vuelve a poner parejitos, cuadraditos, bonitos, para que nuestra figura se vaya viendo mejor, ¿ok? Para que no tenga tanto problema al momento que empecemos nosotros a suavizar. Aquí si se fijan estoy usando mi pincel de crease. ¿Qué hace crease? Pues que me crea como una hendidura afilada, dependiendo también del tamaño que yo tenga en mi pincel. Si se fijan ahí lo tengo muy chiquito, entonces la hendidura que me va a ser así muy afiladita. Y terminando con ese pincel, lo que voy a hacer es utilizar nuevamente el pincel de pinch para marcar esos bordes, esos filitos que quiero que contenga algunas de las superficies de mi figura. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar nuevamente mi pincel de mover. Si ustedes como a mí se les figura que la nariz quedó como muy metida, como muy chiquita, pues simplemente con el pincel de mover, jálenla un poquito hacia afuera, un poquito hacia arriba y ya se ve algo más bonita. Si sienten que algo se desacomodó, pues simplemente vuelvan al pincel de smooth para poder suavizar las cositas que a lo mejor se movieron ahí un poquito. Y a continuación voy a añadir una nueva primitiva, una nueva esfera, nuevamente la pongo con una multiresolución de 6 y la voy a jalar hacia el frente y hacia abajo y la voy a acomodar donde iría la boca. Esta primera esfera va a ser únicamente el labio superior, ¿ok? Esta esfera es nada más para el labio superior. No se asusten, no va a quedar tan trompuda. Un poquito, pero no tanto. Y con el pincel de mover voy a empezar a empujar esa esfera de abajo hacia arriba. Si se fijan, mi pincel está chiquito, está como a un 50%, tal vez un poquito menos. Y lo que voy a hacer con mi pincel de mover es tratar de darle un poquito de forma a la boca. Ahora voy a utilizar mi pincel de flatten viéndola desde abajo, porque si lo utilizo viéndola desde enfrente, lo que va a hacer es que me va a aplanar los labios hacia adentro. Entonces tengo que verla un poquito desde abajo para que me empuje esos labios hacia arriba y hacia atrás y me haga ese plano inclinado del labio superior. ¿Ok? Entonces aquí ya más o menos lo tengo. Voy a utilizar mi pincel redondo, mi pincel normal, para en la primitiva bueno, esto ya no es una primitiva porque ya lo acomodamos. En esta forma que hicimos base para el rostro, voy a cavar un huequito, otra oquedad ahí donde iría el labio inferior. ¿Por qué? Porque luego es más fácil acomodarlo. ¿Por qué? Porque el labio inferior va a ir por debajo y hacia atrás del labio superior. Tiene que formarse como una especie de escalerita en donde esté la mandíbula o la barbilla y un poquito más salidito el labio inferior y más salido todavía el labio superior. Entonces quiero dejarle esa oquedad, igual y no es necesario, pero es algo que yo hago incluso cuando hago monitos de plastilina, que también podemos hacer un video de monitos de plastilina si ustedes quieren. Y es algo que yo hago, entonces estoy acostumbrado a hacerlo así, me ubico un poquito más y aquí lo que voy a hacer es añadir esa nueva primitiva. Bueno, primero voy a hacer un voxel merge para poder unir ese labio superior que puse con la forma del rostro. Eso sí yo lo puedo unir. Y lo que voy a hacer ahora, si ustedes se fijan, ahí también tenía activado donde decía mantener bordes afilados, mantener sharp edges.
lo tenía activado. Entonces eso me ayuda mucho a que no se me pierda esos bordes afiladitos de la nariz y de los labios y de todo eso. Si ustedes no lo activan, lo que va a hacer es que al momento de hacer el voxel merge, todos esos bordes afilados se los va a redondear y ustedes los van a tener que volver a afilar. Entonces yo les aconsejo que lo activen. Ya que lo tengo, con mi pincel de crease le voy a hacer esas rayitas hacia los lados, lo que son las comisuras de los labios. Y nuevamente con mi pincel de smooth voy a ir suavizando, porque lo único que quiero es tener esa oquedad como para darme una idea de dónde va el labio inferior, pero no necesito que me queden los bordes marcados. Entonces, si queda suavecito, mejor. Con mi pincel de mover voy a seguir moviendo este labio superior para poder eh, obtener el filtrum. ¿Qué es el filtrum? Pues es ese canalito que sale de la parte de abajo de la nariz hacia en medio de los labios, ¿ok? Hacia en medio del labio superior. Y que, no, que le da a la boca esa forma de corazoncito. Entonces, para eso utilicé mi pincel de mover para hacer ese canalito. Lo mismo, si se les hace que queda muy trompuda, que le queda el labio muy hacia adelante, pues con el pincel de mover lo llevan hacia atrás, lo llevan un poquito hacia abajo. Ustedes lo van moviendo conforme les vaya gustando. Ahora, esto es de práctica, es de prueba y error. Si no les sale la primera, no se desesperen. Hagan otro y otro y otro y otro y otro. La repetición hace que vayamos mejorando. Eh, si con el primero que haces te sale mal y con eso te cansas, nunca te va a salir bien. Eso sí te lo puedo asegurar. Nunca, nunca nada en la vida te va a salir bien si a la primera te rindes. Entonces sigo acomodando, voy a acomodar hasta que sienta que a mí me gusta. ¿Ok? Para este ejercicio no estoy utilizando ninguna referencia, lo estoy haciendo como haría un rostro genérico en plastilina normal. Y ahora sí voy a crear una nueva primitiva, otra esfera. Si se fijan, hemos utilizado puras esferas. Y la voy a reducir, la voy a llevar hacia el frente, la voy a llevar hacia abajo. Y la voy a acomodar por debajo y por detrás de ese labio superior. La voy a ir escalando, la voy a apachurrar. Por cierto, si ustedes se fijan, al frente de cada una de esas flechitas sale como un circulito, ¿no? Un circulito verde, un circulito rojo, un circulito azul. Bueno, esos circulitos nos ayudan a aplastar la figura. Entonces, si ustedes ponen su lápiz en el circulito de ese de colores, no la van a mover, la van a aplastar en esos ejes. Entonces, cuando queremos que una figura sea un poco más chata, más aplastada, conviene mucho agarrarla de ahí. Entonces aquí, nuevamente, con el pincel de mover, la voy a empezar a acomodar, voy a empezar a darle forma, voy a empezar a darle el tamaño, voy a jalar un poquito también hacia las comisuras del labio superior y tratar de que, como les decía, si se fijan aquí, el labio superior queda más de fuera, el inferior queda un poquito más adentro y la barbilla queda un poco más adentro todavía. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente voy a hacer un voxel merge para ya tener todo junto. Y lo que voy a hacer ahora pues va a ser suavizar la unión de los laterales y de la parte de abajo de ese labio inferior. Nada más eso es lo que quiero afinar. Lo demás se puede quedar así, tal cual como está. Y una última cosa que me falta es la barbilla. Y para eso voy a utilizar otra esfera. La voy a poner al... Bueno, se puede quedar en el 5. La podemos poner el 6. También es válido. La voy a reducir. La voy a llevar hacia abajo y hacia el frente. Voy a tratar de acomodarla. De modo que así de perfil me haga sentido la ubicación que tanto sobresale la barbilla, ¿no? Y la volteo de frente, veo que me gusta, veo que no me descompone mucho esa forma que había hecho yo del rostro. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente un voxel merge
sin fusionar los ojos todavía. Acuérdense que los ojos van hasta el último. Y nuevamente vamos a suavizar con el pincel de Smooth para quitarnos esos voxels, esos polígonos que nos quedaron a lo mejor por ahí un poquito abiertos y se ven medio raros. No hay nada que hacer más que suavizarlos, con eso desaparecen. Y pues por aquí ya tenemos terminada la primera parte de nuestro rostro. Podemos hacer algunas otras adecuaciones, como por ejemplo sumir un poquito las mejillas, que nos quede un poquito más afiladito. Pero es a gusto de cada quien, ¿ok? Ustedes pueden dejar su personaje un poquito más cachetoncito o más afilado o no con la nariz tan respingada, lo pueden hacer más chatito o con los labios más delgados o no sé, como ustedes quieran. La cosa es que practiquen hacer un rostro estándar y con esto yo los dejo. Pongo mi turntable. Espero que les haya gustado. Si quieren más tutoriales de esta aplicación, déjenme por ahí un comentario. Recuerden suscribirse, con eso me apoyan muchísimo. Y gracias por estar conmigo en otro video. Los veo en el siguiente. Bye bye.